Nos encontramos con esta, y le ofrezco disculpas al señor que le molestan las groserías, pero no tengo otra forma de plantearlo, con esta reverenda mamada que opina el muy hijo de la chingada ignorante del vocero del partido neonazi español Vox en las Cortes de Aragón, el gran pendejo ese llamado Alejandro Nolasco. Mire, este estúpido dio a conocer en declaraciones muy infames a los medios de comunicación que para él la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, científica, por cierto, una señora con una larga trayectoria en la política, en la ciencia, en la academia, en la lucha social, para él, fíjese, es una absoluta analfabeta y absoluta ignorante. El tipo es el ignorante. Ahorita le voy a decir, él también tiene un doctorado, según esto, a distancia, es lo que estaba yo revisando por ahí. Sí estudió en la Complutense, pero después de haber estudiado en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, este pendejete. Pero bueno, este pendejete que tiene usted ahí en pantalla salió a decir que nuestra presidenta es una absoluta analfabeta y una absoluta ignorante y que los españoles jamás van a pedir perdón y mucho menos por hacer cosas bien frente a tribus como incas, aztecas o mayas que venían de una cultura horripilante. Bueno, ni venían de una cultura horripilante y le voy a yo decir con mucho respeto al querido pueblo español que pues horripilante la Santa Inquisición, ¿no? Que pues es parte desafortunadamente de su cultura, horripilantes las quemas en las hogueras de personas, horripilante el garrote que siguió utilizándose en España hasta muy avanzado ya el siglo XX, horripilantes las desapariciones durante el régimen de Francisco Franco, al que ama este cabrón, ¿no? Horripilantes las infamias que cometió el Imperio Español durante la mal llamada conquista de México. Escucha bien, hijo de la chingada, como te llames, ¿cómo se llama este hijo de la chingada? Alejandro Nolasco. Escucha bien, hijo de la chingada, Alejandro Nolasco. Durante la mal llamada conquista de México, por ejemplo, había una verdadera institución de estos desgraciados llamada aperreamiento, el cual consistía en el uso de perros de caza entrenados para matar y mutilar a los indígenas. Los mal llamados conquistadores utilizaban estos animales como armas letales, soltándolos sobre los indígenas que se resistían a la invasión o simplemente como castigo y demostración de poder. Por supuesto, al utilizar perros generalmente mastines o alanos, causaban terribles mutilaciones y una muerte brutal. Por supuesto, también esto infundía un miedo y desmoralizaba a todas las comunidades indígenas. ¿Quiere saber otra situación horrenda? ¿Quiere saber algo horripilante cometido por el imperio al que este hijo de la chingada pertenece? La encomienda. La encomienda. Un sistema implementado por los mal llamados conquistadores para repartir tierras y población indígena como si fueran esclavos entre los colonos españoles. Bajo este sistema, los indígenas debían pagar tributo y realizar trabajos forzados a cambio de protección y enseñanza religiosa. En la práctica, la encomienda, señoras y señores, fue una forma de esclavitud. Los indígenas eran explotados, obligados a trabajar en condiciones inhumanas y muchas veces mueren por el agotamiento o enfermedades a las que pues obviamente no eran inmunes los indígenas, porque esas enfermedades las trajeron los europeos. También está la esclavitud. Mire, antes de que vayamos con la esclavitud, hay un personaje al que admiran estos cabrones hijos de la chingada, que fue no solamente un oportunista, sino un genocida. Además de Hernán Cortés, Cristóbal Colón, pues se le ha dado pues una imagen de explorador europeo, caucásico, que llegó a cumplir un sueño a las Indias que él consideraba, cuando mire, las mismas declaraciones de testigos, de personas que lo conocieron, los primeros, las primeras declaraciones sobre este sujeto no le ayudan, pero en nada, ¿eh? No hay una leyenda negra de Cristóbal Colón, hay declaraciones y hay vestigios de lo que verdaderamente hizo
por lo que él mismo declaraba, por lo que la gente que lo conocía dio a conocer, valga la redundancia, vamos, sobre el personaje. Me encontré leyendo un libro que estoy ahorita analizando y que se llama, te lo voy a decir cómo se llama. El libro se llama All the Real Indians Died Off. Es un libro de los 20 mitos sobre los nativos americanos de Roxanne Dunbar Ortiz, junto con Dina Gilio Whittaker, ¿no? Y ahí me encontré con pues, esta memoria del muy cabrón de Cristóbal Colón, a quien Nolasco, pues, le besa las nalgas. Miren, esto fue lo que escribió él en su diario, en sus memorias, Cristóbal Colón, cuando llega ahí a lo que hoy es Santo Domingo y Haití, esta isla, pues a la que llegan los europeos por primera vez al hablar de nuestro continente americano. Dice, nos trajeron papagayos y bolas de algodón y lanzas y muchas otras cosas que nos cambiaron por las cuentas de cristal y los cascabeles de los halcones. Ellos voluntariamente cambiaron todo lo que poseían. Eran bien formados, con buenos cuerpos y hermosas facciones. No llevan armas y no las conocen, porque les mostré una espada, la tomaron por el filo y se cortaron. Ellos mismos por ignorancia. No tienen hierro, sus lanzas están hechas de caña. Serían excelentes sirvientes. Con 50 hombres podríamos subyugarlos a todos y obligarlos a hacer lo que queramos. En este libro que le digo estoy leyendo, que se llama All the Real Indians Died Off and 20 Other Myths About Native Americans, todos los verdaderos indios se murieron, y otros 20 mitos sobre los nativos americanos, de Roxanne Dunbar Ortiz y de Dina Gilio Whittaker, se da cuenta del exterminio, por ejemplo, que se vivió en lo que hoy es Santo Domingo y Haití. Exterminio sobre los indígenas. Se me fue el nombre de la cultura de ahí, a ver si me puede echar la mano la queridísima Candelaria o don David. Se me fue ahorita, lo aprendimos todos en la primaria, acuérdese. Pero fíjese, se le exigía a los indígenas, este cabrón llegó ahí a esa isla y como vio que traían oro, pensó que había pues oro en estas islas y empezaron a explotar de una manera terrible a los indígenas, al grado de cortarles las manos si no cumplían con las cuotas de lo que ellos exigían en oro, los españoles, los italianos que llegaron ahí con las 3 carabelas, qué barbaridad. Y la situación fue tan terrible que se reportan suicidios en masa e infanticidios para evitar la furia y pues vamos, la crueldad de los españoles ahí, en estas islas. De gente que, bueno, fue exterminada poco a poco. Se habla de un 95% de exterminio de los indígenas que vivían en estas islas. Por eso es que yo, ahora que leo a este hijo de la chingada, llamarle a nuestra presidenta analfabeta e ignorante y diciendo que los incas, los aztecas, por cierto, los incas son de Perú, pendejo. Pero bueno, los incas, los mexicas y los mayas son una cultura horripilante. Digo, pues horripilante lo que hicieron sus ancestros. Mire, ahí le va más cosas. En México, en lo que después conocieron como la Nueva España, en la colonia, en el virreinato de la Nueva España, era muy típico el trabajo forzado en minas. Una de las principales formas de explotación durante el virreinato fue el trabajo forzado en las minas, especialmente en lugares como Guanajuato y Zacatecas, donde la minería de plata fue crucial para el Imperio Español. Sus consecuencias fue que, pues obviamente, los indígenas eran forzados a trabajar a largas jornadas en condiciones peligrosas e insalubres, lo que provoca la muerte de muchos debido a accidentes, a enfermedades respiratorias, a agotamiento extremo. Y hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, mire, hasta me tiembla la voz de lo encabronado que estoy, solamente en pensar en qué estúpidos pueden ser algunos hombres, ¿no? En qué estúpidos pueden ser los conservadores, qué ignorantes, a pesar de que tengan sus títulos. El idiota efectivamente, ¿no? Presume que estudió en una preparatoria aquí en Wisconsin, ¿no? En St. Mary's Spring High School. Y eso qué chingados, ¿no? Pero bueno, efectivamente estudió Derecho en la Complutense, luego Filosofía.
en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, ¿no? Así como un doctorado en la Universidad CU San Pablo, ¿no? O sea, este cabrón, imagínese usted, teniendo un doctorado en historia, se atreve a decir que las culturas prehispánicas eran horripilantes. Eran horripilantes. Hoy la doctora Claudia Sheinbaum de forma muy digna lo mandó, pues a donde nosotros los mexicanos lo mandaremos siempre, a la chingada. Oiga, otra cosa, porque estos cuates, perdón que cantinflé como Margarita, pero estos cuates les encanta decir, ah, sí, Antonio Ruiz, nombre español Antonio, bueno, por cierto es griego, ¿no? Antonio. Ruiz, apellido español. ¿En qué idioma me estás hablando? Pues te estoy hablando en mexicano, hijo de la chingada, te lo voy a decir de una vez, en mexicano te mando a la chingada, así. Esta lengua la hemos hecho nuestra nosotros y los nombres también y nuestros apellidos son ahora nuestros, no de ustedes. Desde hace más de 200 años los mandamos pues ahí, a chingar a su madre, efectivamente. No hubo reconquista. Me permito recordarles qué pasó después ahí en el fuerte de San Juan de Ulúa cuando intentaron sus pendejadas, ¿verdad? Bueno, miren, hoy la doctora Claudia Sheinbaum le respondió de forma muy digna a este cuate y mencionó 2 masacres de las que estaremos hablando después de que le ponga a don David este byte. Es el clip, ahora le digo, don David, ahora le digo, a ver si ya lo tendrá por ahí, la queridísima, es el 32, David, el 32, ya debe tenerlo por ahí, sí lo tendremos por ahí. Vamos al clip de 32 para que vea usted la muy digna respuesta de una científica, de una mujer de ciencia, una académica, de una mujer también del pueblo que lucha y que está, pues obviamente, defendiendo a nuestro país. Escuche usted. Aprovecho con la memoria histórica porque creo que es importante que se vea. Fíjense, ayer un representante de Vox, ¿sí sabe? Vox es un grupo parlamentario en España. Dice, la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha comportado como una absoluta analfabeta y como una absoluta ignorante. Y aseguró que los españoles jamás vamos a pedir perdón. Pero miren esto, y mucho menos por hacer las cosas bien, frente a tribus como incas, aztecas o mayas, que venían de una cultura horripilante. Imagínense. Vamos a enviarles la grandeza de la cultura maya, la grandeza de la cultura mexica. En muchos sentidos. Esta visión de que desde Europa vinieron a civilizar, que durante mucho tiempo se enseñó incluso así aquí en México. O esta idea de solamente el encuentro de 2 mundos. No, hubo matanzas. Tan solo la del Templo Mayor. Aquí justo estamos en este lugar en donde se ordenó en una fiesta acribillar a niños, familias, la de Cholula. Pero es esta visión de que no tienen que pedir perdón porque vinieron a salvar a las mexicanas y mexicanos, que no se llamaban así, mexicas, y de otras culturas, naciones que vivían en nuestro territorio. Entonces nosotros vamos a seguir insistiendo en ello.
Algunos aquí en México también piensan lo mismo. Bueno, ayer hubo quien, cambiando un poquito, Ahí se se puso a hablar del molestó de la cacarraqui, ¿eh? disculpa. Ahí se puso a hablar del cacarraqui, ahorita platicamos del cacarraqui, ¿no? Ya habíamos hablado de él, de cómo se puso a chillotear en el piso el muy despreciable y abyecto de Carlos Alarraqui por la disculpa pública que ofrece el gobierno de México a las víctimas, sus familiares y los familiares de la matanza del 2 de octubre de 1968, pero bueno, es otro punto. Quiero hacer la aclaración de siempre, este no es un problema con el pueblo español, quien nos guste o no, comparte mapa genético con el pueblo mexicano. También haciendo la aclaración de que ese nos guste o no va sobre la idea de que de una forma horripilante, aplicando una cultura horripilante, los mal llamados conquistadores españoles violaron a muchas mujeres indígenas y que efectivamente muchos de nosotros compartimos mapa genético con los españoles porque somos producto de una violación de hace cientos de años. Eso lo tenemos que aceptar y más ellos, ¿eh? Yo no sé si a Nolasco le parezca bonito lo de la violación. A mí me parece horripilante. A mí me parece horripilante, pero eso lo hizo su cultura. Verdaderamente, ¿no? Algo muy cuestionable, ¿no? No hubo violaciones masivas, evidentemente, matrimonios forzados para... Ese es otro de los puntos muy interesantes de este libro que estoy leyendo, de los mitos sobre los indígenas aquí en Norteamérica. Pues obviamente también en el ánimo de obtener más tierras, de obtener, pues de alguna otra forma, algún vínculo con poblaciones, se hacían matrimonios forzados entre españoles e indígenas, ¿no? Españoles, bueno, también acá en Estados Unidos, entre europeos que llegaban y comunidades indígenas, ¿no? O sea, eran matrimonios forzados, lo cual a mí me parece horripilante. Pero bueno, a él le parecerá también horripilante la cultura inca, la cultura mexica, la cultura maya. Siempre se van sobre los sacrificios humanos, ¿eh? Sobre los rituales. Hablan de la esclavitud. Dicen, no, es que los españoles venimos a liberar a partir de determinado siglo. Nosotros abolimos la esclavitud. No, no la abolieron. Estaba el sistema de la encomienda, pero se hacían pendejos. O sea, no es esclavitud, es encomienda. Y efectivamente, algunos pueblos prehispánicos, algunas culturas y civilizaciones prehispánicas tenían la institución horrenda de la esclavitud. Pero, por ejemplo, en el caso de los mexicas, siempre tuvo que ser temporal la esclavitud y no se podía dañar, no se podía herir al esclavo en cuestión. Estaba prohibido. Dentro de las leyes no se podía herir a los esclavos. No estoy justificando la esclavitud en el imperio mexica, pero muy distinto a la encomienda, por ejemplo, o al intercambio de esclavos que hicieron, pues, que hizo famoso al imperio portugués y al imperio español. Fíjese, antes de que Cristóbal Colón llegara a este territorio, a este continente, era traficante de esclavos. Todo el mundo lo ve como el gran navegante, la chingada. No. Era traficante de esclavos, pero aquí estaba más interesado en el oro. Él pensando que podría cortar una ruta o buscar una ruta distinta rumbo a, pues vamos, las llamadas Indias en aquel entonces, realiza este penoso y espantoso para la humanidad viaje y aquí se da cuenta que puede también esclavizar a, pues, a la población que pueda. Así fue. Ahí está, mire, le voy a volver a leer uno de sus propios comentarios, de sus propias memorias, del gran Cristóbal Colón, que españoles e italianos se pelean sobre su nacionalidad. Nos trajeron papagayos y bolas de algodón y lanzas y muchas otras cosas que nos cambiaron por las cuentas de cristal y los cascabeles de los halcones. Ellos voluntariamente cambiaron todo lo que poseían. Eran bien formados, con buenos cuerpos y hermosas facciones. No llevan armas y no las conocen porque les mostré una espada, la tomaron por el filo y se cortaron, ellos mismos por ignorancia. No tienen hierro, sus lanzas están hechas de caña. Serían excelentes sirvientes. Con 50 hombres podríamos subyugarlos a todos y obligarlos a hacer lo que queramos. Se lo volví a leer
porque precisamente hoy la doctora Claudia Sheinbaum en su mañanera mencionó cómo es que es verdaderamente infame que se siga utilizando esta palabra de sirvienta, ¿no? Una palabra que se utiliza para minimizar, discriminar y atacar a las trabajadoras y trabajadores domésticas, y que pues ella considera, obviamente, ¿no? Que por supuesto tienen toda la dignidad y sus derechos deben ser protegidos. Pero fíjese, en muchos memes de estos infames que apoyan a personajes como el tal Nolasco, le llaman a la doctora Claudia Sheinbaum sirvienta. Y, por ejemplo, este tipejo de José Antonio Crespo, que por cierto es amigo de mi amigo Jairo Calixta, no, ahorita la vamos a platicar. José Antonio Crespo ha estado publicando memes en los que sale la doctora Claudia Sheinbaum vestida con este atuendo cliché que utilizarían las trabajadoras domésticas, pero bueno, de la época victoriana. Hoy la doctora Claudia Sheinbaum cuestiona que se siga utilizando este término que es del porfiriato e incluso de la colonia. Sí. Así lo pensaba Cristóbal Colón, así lo pensaba Hernán Cortés. Los representantes de la cultura horripilante que tanto defiende el muy pendejo de Alejandro Nolasco. Mire, para hablar de situaciones horrendas, hoy la doctora Claudia Sheinbaum habla de estas dos matanzas, ¿no? La del Templo Mayor en 1520 y la de Cholula en 1519. La de Cholula es tal vez de las más infames. Usted vaya a Puebla y revise, ¿no? Una ciudad hermosa, Cholula, una ciudad que era ya hermosa en tiempos prehispánicos. Y efectivamente, el genocida de Hernán Cortés, sospechando que los habitantes de Cholula, según él, en su cabecita, planeaban una emboscada, organiza una masacre preventiva. Una masacre preventiva. Sus tropas, junto con aliados indígenas, esto siempre lo quieren poner los españoles, no son todos los españoles, insisto, ¿no? Este no es un problema con el pueblo español que ha sufrido con el pueblo mexicano al mismo tiempo, pero es en contra de estos realistas y personajes de Vox. Pero dice, las tropas, junto con los aliados indígenas, asesinaron a miles de habitantes en la ciudad. También está la del Templo Mayor en 1520, durante una ceremonia religiosa, como bien lo planteaba la doctora Claudia Sheinbaum. Pedro de Alvarado, a quien gracias a Dios ya le quitaron su pinche calle ahí cerca de San Cosme, al mando de las tropas españolas, ordena esta masacre de cientos de nobles sacerdotes mexicas, pero había niños entre los asesinados en este enfrentamiento. Y esto, bueno, pues fue lo que precipitó la noche triste. No crea que los mexicas se quedaron de brazos cruzados, ¿eh? Pero bueno, hoy me sentí verdaderamente ofendido, no sé usted, por las declaraciones del tal Nolasco, que insisto, es el ejemplo claro de cómo es que, aunque se tenga un doctorado, se puede ser un pinche ignorante, pero de lo más ignorante el tipo, Pertenece a Vox,